rapidito y vamos a plantear un práctico que tienen que presentar, ¿sí? Lo vamos a dejar planteado, después ustedes lo terminan y lo presentan, ya se los voy a subir después al aula virtual. Es cable flexible, ¿sí? Vamos a ver qué pasa con un cable sometido a un sistema de fuerzas concentradas, ¿sí? Cables flexibles con cargas concentradas. Eso vamos a ver, y vamos a ver una aplicación. Ahora sí, habíamos pausado. Bueno, este documento lo tienen aquí en el aula virtual para que lo miren, pero son dos hojitas, ¿no? Cable flexible con cargas concentradas. Vamos a hacer alguna aplicación práctica. Y también hay cables que tienen cargas distribuidas, ¿sí? Siempre hablando de cables flexibles. Básicamente nosotros vamos a trabajar con un cable, como verán, sujeto en A y en B, con apoyos fijos, y con cargas P1, P2, P3 aplicadas en distintos puntos del cable, a distancias horizontales conocidas, X1, X2 y X3. ¿Están viendo ese diagrama de un cable flexible, fijo en A y en B? Acá le falta el B. Lo tiene aquí a la derecha y no lo tiene aquí acá en el diagrama A. Bueno, si esto es un cable flexible, evidentemente si no tiene carga tendrá una forma cualquiera, ¿no es cierto? Si no tiene carga, por su propio peso esto será una curva. Pero si le ponemos cargas concentradas, esto va a dejar de ser una curva. Los distintos tramos se van a tensionar, traccionar más específicamente, cuando le apliquemos cargas concentradas en esos puntos C1, C2 y C3, y seguramente va a tomar una forma como esta que está dibujada aquí. Alguna forma parecida a esta, ¿no? El tema es saber qué forma toma, qué deformada o qué posición final adopta el cable cuando lo cargamos con cargas concentradas en distintos lugares donde conozco los puntos de aplicación de las cargas. Entonces, ¿cuál es el tema? Tengo un cable sujeto a dos puntos, A y B, donde la distancia L la conozco, la distancia D, que puede existir o no entre los apoyos A y B, también, o sea, conozco la posición de los soportes o los apoyos extremos del cable. Lo voy a cargar con determinadas cargas en determinados puntos cuya posición en horizontal la conozco. ¿Qué posición toma el cable para cuando lo cargue? Bueno, esa es algo que vamos a ver cómo lo obtenemos. ¿Y qué pasa con los esfuerzos o tensiones de tracción específicamente se van a producir en cada uno de los tramos del cable cuando soporte esas cargas? ¿Cómo puedo encontrar las fuerzas exteriores mínimamente de este cable flexible cuyas cargas exteriores activas son P1, P2 y P3,
donde conozco X1, X2 y X3, sus posiciones en horizontal. Conozco L, conozco D, conozco P1, P2 y P3, y conozco X1, X2 y X3. Porque sé dónde voy a cargar el cable, desde dónde hasta dónde va a ir el cable, digamos, y qué posición va a tomar. Y bueno, en principio I1, I2 e I3, no conozco cuál es la posición deformada final que va a tomar el cable para esas cargas. El cable sin las cargas seguramente es una curva. Y bueno, un cable sujeto en 2 puntos, donde no tiene nada cargado, y bueno, será una curva. Cuando yo le ponga cargas concentradas en esos puntos, se va a estirar el cable, se va a tensar. No sé si estirar, por ahora no lo vamos a dejar estirar. Va a tener una cierta tensión de tracción. Y esto que era una curva, fíjense que se transforma en ¿qué? Ahora. Entramos. O sea, segmentos rectos. Segmentos rectos, exactamente. El tema es que esos segmentos rectos, yo no sé si son así o, fíjense que ahí tienen 3 posiciones distintas, posibles, deformadas de ese cable para esas cargas P1, P2 y P3, donde conozco las cargas, conozco en horizontal su posición, pero ¿cómo sé si toma una u otra posición? Las 2 de trazos o la que está dibujada aquí, cualquiera. Bueno, eso me va a interesar saber qué posición va a tomar. ¿Cuál de todas? Bueno, si planteamos el diagrama de cuerpo libre, ¿están de acuerdo que sería P1, P2 y P3? No sabemos por ahora la posición final del cable. Y en A y en B, evidentemente, ¿qué voy a tener? Si son apoyos fijos, voy a tener las de acción de vínculo, ¿no es cierto? ¿Cuántas incógnitas tenemos ahí desde el punto de vista de las fuerzas? 4. 4. ¿Cuántas ecuaciones puedo plantear desde el punto de vista del equilibrio de las fuerzas exteriores que nosotros ya sabemos? 2 de proyección y 2 de momento. Pero es un sistema de fuerzas ¿cómo? no concurrente. Y bueno, ¿cuántas ecuaciones, condiciones analíticas necesarias y suficientes para el equilibrio? ¿Cuántas son? 3. 3. Pero No son ni 4 ni 5. No es cuestión de plantear la cantidad que se me ocurra. Son 3 que puedo plantear. Si planteo más de 3, y la que pero superen, si tenemos 4 incógnitas. Bueno, pero ese es otro tema. Pero no puedo plantear más de 3. ¿Y cuántas incógnitas tengo? 4 desde el punto de vista de las fuerzas exteriores, que son AX y AI, BX y BI. ¿Se dan cuenta que con la estática no puedo resolver el equilibrio de las fuerzas exteriores de este cable? ¿Por qué? ¿Qué condición tiene esta estructura o cable flexible que no tenía los cuerpos cuando empezamos a estudiar estática? Que cuando estudiamos estática hablamos de cuerpo uniforme y si un cable flexible. Exactamente, ahí está la indeterminación. Estamos hablando que es un cable flexible, no cumple la condición de rigidez. Por lo tanto, con las ecuaciones de la estática no lo puedo resolver. Me falta agregarle
las ecuaciones de equilibrio de fuerzas exteriores, me es insuficiente. Debo agregarle alguna condición más a este problema para poder resolverlo. Digamos que podría tener distintas posiciones el cable, y no, porque es deformable, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es la posición que va a tomar finalmente? Necesitamos darle un dato más al problema, llamémosle, que es conocer la posición de algún punto del cable, cualquiera. Por supuesto que no sea ni el A ni el B. Puede ser el C1, puede ser el C2, puede ser el C3, puede ser cualquier punto que, digamos, del cable, que le impongo la condición de su posición conocida. Los únicos puntos que conozco la posición hasta ahora son el A y el B. Pero si yo le impongo la condición de que algún punto más del cable conozco su posición, vamos a poder resolver el problema. Fíjense, aquí está planteado la posición de un punto D cualquiera del cable, ¿no? Ahí hay ¿ven ese punto D entre C1 y C2? Sí. Bueno, muy caprichosamente aquí está planteado que ese punto D, conozco su posición. Fíjense que a una distancia X, y además a una distancia Y del apoyo A. O sea que conozco la posición del punto D. O sea que X e Y son conocidos. Con esta posición conocida de ese punto, vamos a plantear el diagrama de cuerpo libre del tramo que está a la izquierda de D, del tramo de cable que está a la izquierda de D, que en este caso sería AC1 y C1D. Ese es el cable. Por supuesto que no sé la posición de C1, pero sé la posición de D y sé la posición de A. Ese es el diagrama de cuerpo libre del tramo izquierdo de cable a partir del punto D que conocimos su posición o le dimos como conocida la posición de ese punto. ¿Están viendo el diagrama de cuerpo libre de ese tramo de D hacia la izquierda? Fíjense que tiene las reacciones en A, tiene la fuerza P1, y como eliminé todo lo que tengo a la derecha de D, y cada tramo habíamos dicho que estaba tensionado, fíjense que está puesto correspondiente a la parte eliminada, sería que la fuerza correspondiente a la tensión de ese tramo de cable donde está el punto DS conocido. Esa T sería la tensión en el cable correspondiente a ese tramo C1, C2, en realidad, donde el punto D pertenece al mismo. Y ese es el diagrama de cuerpo libre de una parte del cable, que si todo tiene que estar en equilibrio, esa parte también tiene que estarlo. Pero fíjense qué interesante. Esta parte del cable en equilibrio me permite plantear una ecuación adicional de las que
me hace falta para poder resolver el problema. ¿Por qué? Porque ¿qué habíamos planteado antes? Sumatoria de Fx, sumatoria de Fi, sumatoria de momento. ¿De quién? De todas las fuerzas exteriores. Pero ahora estamos planteando el equilibrio de una parte. ¿Y qué ecuación podríamos plantear que me relacione las reacciones de vínculo y poder plantear una ecuación adicional a las que ya planteamos de equilibrio de fuerzas exteriores activas y reactivas? Podría ser, o sea, la sumatoria de momentos de las fuerzas de la sección izquierda del punto D. Bien. Si yo tomo sumatoria de momento en D, que es el punto que le hemos introducido al problema como que conocemos su posición, sumatoria de momento en D, de todas las fuerzas que están actuando en ese diagrama de cuerpo libre, donde está T también, que sería una incógnita adicional. Pero si tomo momento en D, ¿qué pasa con T? Desaparece. Sí. ¿Y qué me queda? Una ecuación de equilibrio sumatoria de momento en D igual a 0, que me relaciona ¿a quién? P1, a X y a Y. Y es una ecuación adicional que conjuntamente con las tres me va a permitir, con las tres de equilibrio de todo el sistema, me va a poder permitir resolver el problema. Porque esa sumatoria de momento en D igual a 0, ¿cuántas incógnitas tendría? Si conozco dos. ¿Cuáles son? Las reacciones en A y en A, X y a Y, exactamente. Que conjuntamente con las otras tres ecuaciones, que me relacionan justamente a X, a Y, Bx, By, voy a poder resolver ¿qué? Las cuatro incógnitas que tiene el problema, en este caso, que son AX, AY, Bx, By. Pero siempre vamos a tener que introducirle al cable flexible un dato más, que es la posición de algún punto del cable que nosotros le pongamos como condición al problema. Y acá van a ver un caso bastante simple, que es el que vamos a resolver. Pero básicamente así se resuelve, ¿sí? Bueno, esto que vemos aquí a la derecha, es un tramo de cable también. A, C1, C2. Donde fíjense que está el diagrama de cuerpo libre de ese tramo, pero habiendo eliminado todo lo que tengo a la derecha de C2. Por lo tanto, esa T es la tensión correspondiente al tramo de cable que tengo a la derecha de C2, ¿no es cierto? Pero si yo conozco a X y a Y, que ya lo puedo resolver con las cuatro ecuaciones, sumatoria de Fx, sumatoria de Fi, sumatoria de momento, de todo el sistema de fuerzas activas y reactivas que actúan en el cable, más la sumatoria de momento en D igual a 0, de todas las fuerzas que actúan en esta porción de cable, a la izquierda de D, igual a 0, ya conozco las reacciones de vínculo. Si me voy al tramo AC1, C2, donde ya conozco a X y a Y, P1 es conocido con su posición en X también. P2 es conocida con su posición X sub 2 también conocida. ¿Qué desconozco de este diagrama de cuerpo libre que tengo en B? Y la tensión. La tensión en este tramo que está a la derecha de C2. ¿Y qué más? Y su pendiente, su orientación. Bien, sí, desconozco tita, desconozco T. ¿Conozco I2? Ah, tampoco. Tampoco. ¿Conozco I1?
Sí. Y no, Ah, y no, tampoco. conocía. Sí. Pero fíjense, si yo tomo momento en C2 igual a 0 de todas las fuerzas que actúan en esa porción de cable, ¿cuál sería mi única incógnita? Y Momento en uno. C. ¿Por qué I1? Si no interviene I1. Momento en C2. Ah, A ver, ¿cuánto vale el momento en C2? T se anula, P2 se anula. ¿Qué me queda? Menos P1 por X2 menos X1. Más AI por X2. Y más AX por ¿cuánto? por aquí dos. Por I2. AX. Ah, a ver si. ¿Y qué puedo obtener de esa ecuación? Yero. Conocido a X y a Y, ¿no? Así es. I2. Y conocí la posición del punto C2. Si hago lo mismo con el tramo AC1 y tomo momento en C1 a la izquierda, voy a poder averiguar I1 y así sucesivamente, tomando momentos en los puntos de aplicación de las cargas concentradas a un lado o al otro, voy a poder obtener ¿qué? La posición de cada uno de esos puntos en vertical. Por lo tanto, como los tramos son rectos, automáticamente puedo definir ¿qué? La deformada final del cable. La posición final del cable. Por supuesto, ya he conocido las reacciones, ¿no? ¿Lo ven? Ahora vamos a hacer un ejercicio. Y 1, y 2, y 3, todas las posiciones de los puntos. Ahí está, en este caso, y 1, y 2, y 3. Y ya si conozco y 1, y 2, y 3, sé ya la geometría. O la deformada del cable. Por lo tanto, podría calcular que, por ejemplo, la longitud del cable que necesito, comprar para armar esta estructura y cargarla con esas cargas, ¿sí? Pero ¿qué me hace falta además de saber la longitud del cable? La distancia en X de la aplicación, el punto de aplicación de las cargas. No, ya la sabía de entrada. ¿Se acuerdan que le había dicho que bien. mis únicas incógnitas eran... ¿se acuerdan que el cable podría colgar de distintas formas? Por lo tanto, no sabía eso yo. Miren esa posición deformada. X1, X2 y X3. Yo conozco en qué lugar voy a aplicar las fuerzas, pero lo que no conozco es cuál es la posición final que va a tomar el cable en vertical. Las cargas van a descender. Los puntos C1, C2 y C3 van a descender verticalmente, pero ¿cuánto? Bueno, con esa ecuación de equilibrio que vimos adicional, calculando las reacciones de vínculo y después tomando momentos en C1, C2 y C3 de una porción del cable, puedo averiguar perfectamente I1, I2 y 3. Quedó definido la deformada del cable. Pero ¿qué me va a interesar de conocer además en cualquier problema de estos que estamos viendo? Además de la posición deformada. Además de la posición deformada. ¿Qué le va a pasar al tramo AC1, C1, C2? ¿Qué le pasa al cable internamente? Va a estar sometido a una tensión. Exactamente. Y voy a querer saber qué tensión tengo. ¿Es constante la tensión del cable? No. ¿Cambia la tensión del cable cuando
En el tramo C1 voy a tener una tensión. En el tramo C1, C2, otra, o la misma, no sé. C2, C3 y C3B. Se va a tensionar, se va a traccionar. ¿Cuánto vale esa tensión de tracción en cada tramo? Es la pregunta. Y ya sabiendo los otros valores, C1, C2, la distancia donde están, un sistema de ecuaciones doy, Y sí, podemos se despejar. puede, ya se puede obtener. Fíjense este diagrama cuerpo libre del gráfico B. Ahí está dibujada una tensión cualquiera y un ángulo θ cualquiera. Pero cuidado, ese ángulo θ ya lo conozco, porque si yo conozco la posición final del cable, X1 y 1, X2 y 2, X3 y 3, ¿están de acuerdo que estoy conociendo los ángulos θ que forman los tramos rectos de cable con la horizontal? Sí. Ese, o este otro más chiquito, o este otro más grande. Los ángulos que forman los tramos rectos de cable con la horizontal, evidentemente por diferencia de ordenadas dividido diferencia de abscisas, es muy simple sacar por arco tangente el ángulo que forma el tramo recto de cable con la horizontal. ¿Sí? O sea que yo de este diagrama de cuerpo libre, ¿qué conozco? Ahora, una vez resuelto la deformada del cable y las reacciones de vínculo. Fíjense en ese diagrama de cuerpo libre que está dibujado. ¿Conozco θ? Sí, lo acabamos de ver. P1, P2 también, X1 y X2 también. I2 e I1 que no está marcado aquí, también, este I1 también lo conozco. AX y AI también. ¿Qué es lo único que desconozco de ese diagrama de cuerpo libre? La T. La tensión. Claro. ¿Y qué ecuación se les ocurre para calcular rápidamente de equilibrio? Porque estamos Maxwell hablando... fuerza. Exactamente. Y fíjense qué fácil que sería. Si hago sumatoria de Fx igual a 0, ¿cuál es la única fuerza que interviene? Las únicas. AX y la tensión. AX y T por el coseno de θ, ¿o no? Sí. Quiere decir que si yo, fíjense, AX más T por el coseno de θ igual a 0, quiere decir que ¿cuánto vale T? AX Es sobre el coseno de θ. Exactamente. Y si yo analizo cualquier otro tramo, y ahora quiero analizar el tramo AC1, Profe, pregunta. sí, me ubico ahí con el tramo AC1, me olvido todo lo que tengo a la derecha de C1, y vuelvo a plantear sumatoria de Fx igual a 0. ¿Qué me queda? X más este T correspondiente a otro tramo por el coseno de otro ángulo θ, que será este, ¿o no? Se dan cuenta que siempre T vale ¿cuánto? AX dividido el coseno del ángulo θ que forma el tramo en análisis con la horizontal. Ahora me voy al tramo AC1. Bueno, ahí no hace falta tanto. También, si hago sumatoria de Fx igual a 0, ¿qué me da? AX más T por el coseno de este ángulo, θ, que forma la tensión del tramo AC1 con la horizontal. ¿Se dan cuenta que cuánto vale la tensión en cualquier tramo? Siempre. Si la ecuación de equilibrio que vemos que podemos plantear en cualquier tramo es AX más T por el coseno de θ.
igual a 0. Por lo tanto, si despejo el t, me da siempre igual a ¿qué? A AX dividido el coseno de tita. Pero cuidado, los titas son todos distintos, por lo tanto, los t no van a ser iguales en cada tramo. Profe, ¿dijo AX por el Sí. coseno de tita o AX dividido el coseno de tita? No, sumatorio de fx igual a 0. ¿Cómo me queda? AX Sí. más t por el coseno de tita igual bien. a 0. Claro, claro, está bien. Cuando despejo t, ¿qué me queda? Bueno, en este caso sería menos AX dividido el coseno de tita. Claro, eso le iba a preguntar si lo toma como valor absoluto. Bueno, menos te queda. Lo que pasa es que la X, acá evidentemente la X no va a ser nunca así, con este sentido que está dibujado aquí. Porque si no el cable tendría que estar comprimido aquí, aseguro. Digamos, acá están con cualquier sentido las reacciones de vínculo, ¿no? Pero se dan cuenta que la tensión en cada tramo es distinta. Y siempre cuánto vale. Ahí está la ecuación. T por coseno de tita igual a menos AX. Quiere decir que T en el tramo que se analice siempre vale ¿cuánto? AX dividido el coseno de tita. Por lo tanto, ¿dónde voy a tener la mayor tensión en este cable, por ejemplo? Y cuando sea casi paralelo al eje, el eje X, No, para la mayor tensión, si siempre la tensión es AX dividido el coseno de tita, necesito que el coseno de tita sea pequeño. Para que el coseno de tita sea pequeño, tita tiene que tender a ¿cuánto? aproximadamente 90. A 90. Quiere decir que, ¿cuál de todos los tramos que están viendo en este dibujo A? El tramo AC. El tramo AC. Porque tiene el mayor ángulo tita, cuyo coseno es mínimo, que me va a dar que la tensión en el tramo AC1 va a ser seguramente mayor que el tramo C1, C2, y también va a ser mayor que el tramo C2 y C3. Y si el tramo C2 y C3 fuese horizontal, ¿cuánto valdrá la tensión C2, C3? AX. Exactamente. No, 0 no, a X. Se dan cuenta que las tensiones son máximas en el soporte, o en los soportes, porque seguramente en los tramos adyacentes a los soportes, AC1 o BC3, es donde tengo la mayor inclinación respecto al horizontal. A medida que me voy hacia el centro, se dan cuenta que el ángulo tita va disminuyendo, por lo tanto el coseno de tita es más grande, por lo tanto la tensión es menor. Entonces, voy a calcular la tensión en cada tramo simplemente haciendo t dividido el coseno del ángulo tita. Perdón, AX dividido el coseno del ángulo tita. ¿Estamos? Y ahí se terminó. Puedo calcular la tensión en cada tramo del cable. Evidentemente, con la tensión en cada tramo, después voy a tener que dimensionar el cable, porque una vez tenía la tensión y la sección del cable, voy a poder calcular por resistencia a materiales y qué sección mínima necesito para que el cable resista esa tensión, ese esfuerzo, básicamente. Ese esfuerzo normal, en definitiva. Esa T es el esfuerzo normal que nosotros conocemos, que sería equivalente al esfuerzo normal de una barra de un reticulado, parecido. Lo que pasa es que este es un cable flexible, pero cada tramo recto se comporta como si fuese una barra sometida a tracción. ¿Sí? Bueno, vamos a plantear el ejercicio. Acá tiene un ejercicio resuelto. Yo quiero que resolvamos entre todos este ejercicio, o lo dejemos planteado mínimamente. Fíjense que
Esto es un acueducto, fíjense, que atraviesa un cauce de un río y tiene estas dos pilas en los extremos por donde se sujeta el cable en A y en F, un cable flexible, y de los puntos B, C, D y E hay tensores, llamémosle barras, que se toman del caño o sujetan al acueducto, llamémosle así. ¿Se entiende el problema? Tengo este conducto que tengo que atravesar este río, este cauce. Profe, no estaría entendiendo la cota de 2 metros y la de 1,50. ¿Qué quiere decir? No, son condiciones geométricas, no. 2 metros simplemente me está marcando, así ya nos queda claro a todos. No, esto es la geometría. Desde el punto A, en vertical, hasta este primer apoyo que tiene el caño, ahí hay 2 metros. Después tengo siempre cada 5 metros, ¿lo ven? ¿Qué me está marcando los 5 metros? Y la posición de las cargas que va a soportar este cable, ¿lo ven? Este cable, debido al peso del acueducto, ¿qué cargas le va a llegar a B, a C, a D y a E? ¿Están de acuerdo que el diagrama de cuerpo libre del cable sería este? Hacia abajo. Exactamente. Eso es lo que vamos a tener que establecer nosotros en este problema, ¿no? ¿Cuánto vale la carga en B, la carga en C, la carga en D y la carga en E? De ese tramo que va desde A hasta F, que están fijos en A y en F. El cable está fijo ahí. Yo voy a tirar un cable que va desde A hasta F. ¿Para soportar qué? El peso de ese acueducto. Su peso propio más el líquido o el agua que transporte, ¿no es cierto? ¿Dónde está apoyado el acueducto? Y bueno, está apoyado en el piso aquí, es el último apoyo que tiene en el piso, y acá tiene otro apoyo en el piso, ¿lo ven? Esos son los dos apoyos que tiene la tierra el cable. Está marcado con otro color. Y este 1,50 es de F hasta el primer apoyo. Esos son los datos. Esas columnas de mampostería, parecería que se ven ahí, y son los apoyos del cable, ¿no es cierto?, que le damos cierta altura para poder sostener después, una vez deformado el cable, ese acueducto. Entonces se dan cuenta que en A y en F tendría como esos apoyos fijos. B, C, D y E serían los puntos donde tengo aplicada cargas. Y fíjense el punto A, que esta es la condición que le estamos poniendo para poder resolverlo, si no sería indeterminado, como ya hemos visto. Le estamos diciendo que hay una distancia mínima, creo que es 1 metro en este caso, desde este punto al eje, digamos, del acueducto. Y esa es una condición que le podemos poner perfectamente al problema para resolverlo. Que el cable, evidentemente, tenga una cierta separación respecto de ese peso que tiene que soportar a 1 metro. Entonces, se dan cuenta que yo conozco la posición de A porque está respecto del eje, vamos a suponer que
esto está respecto del eje del acueducto, no se ve bien, pero tampoco lo van a ver bien en el... Vamos a suponer que esto es 15 metros. ¿Lo ven? Sí, se ve bien. Esto son 10 metros. Está más. Por lo tanto, sé la diferencia de altura que hay entre A y F. ¿Está bien? Sé la posición de los apoyos del cable extremos, A y F. En horizontal, ¿qué distancia hay? 2 más 5 por 5 más 1,50. Ese sería el L que veíamos antes del cable. 5 por 5, 25, 27, 28 metros y medio. ¿Bien? Y la distancia vertical que hay, ¿cuánto habría? 5 metros. ¿Lo ven? O sea que en definitiva conozco la posición de los puntos A y F. Y conozco la posición del punto D, que me dice que está, es el dato del problema, ¿no? Siendo la longitud del tensorado de 1 metro, determinar la posición final del sistema y la tensión en todos los tramos del cable. Bueno, acá vamos a tomar 1 metro respecto del eje. Con esos datos deberíamos poder resolver el problema, tal cual lo vimos recién. Ahora ustedes me dicen, está bien, conozco, pero ¿cuánto valen las fuerzas actuando en B, C, D y E? Si yo tengo que esto es un acueducto, cuya... ¿Estamos hasta ahí? ¿Se entiende el planteo? Sí, por ahí, sí. O sea, conozco las posiciones de los puntos A y F, conozco la posición del punto D del cable, que está a 1 metro respecto del eje del acueducto. Conozco las posiciones de las fuerzas en horizontal. Fíjense que están cada 5 metros. Son 4 fuercitas. ¿Y cuánto valen las fuerzas? Y por lo que veo está nivelado el acueducto, entonces valdrá lo que pese los 5 metros de tramo del cuerpo del acueducto más el fluido que va a trasladar. Exactamente. Tienen que hacer un análisis de cargas, que se dice. Fíjense, el acueducto tiene un diámetro interior de 500 milímetros, un diámetro exterior de 520 milímetros. Ahí tienen D mayúscula y D minúscula, diámetro menor y diámetro mayor, ¿sí? El material es de PRFB, polietileno reforzado con fibra de vidrio, ¿sí? De uso común en conductos de cloaca, de agua, ¿sí? El peso específico es 1,5 toneladas sobre metros cúbicos. O sea que con estos datos, peso específico. Y el área de la sección del tubo, ustedes están en condiciones de calcular el peso propio del conducto. ¿Están de acuerdo? ¿Cómo? A ver, ¿quién me lo dice? O sea, lo que pesa por metro el acueducto. ¿Cuánto pesa por metro el acueducto? Si yo conozco el material... No, eso es lo que pesa por metro cúbico de material, pero el material, 1 metro lineal de acueducto, ¿cuántos metros cúbicos tiene? Ese es el tema. O sea, ¿cuánto pesa 1 metro de acueducto?
y habría que sacarlo con el diámetro exterior como si fuera todo macizo y descontarle el diámetro interior de aire y eso nos va a dar la diferencia en peso. Bien, Es lo que si pesa yo el hago, si yo hago el área del círculo de diámetro exterior y le descuento el área del círculo de diámetro interior, ¿qué tengo? El área del anillo correspondiente al acueducto propiamente dicho. ¿Sí? ¿Cuánto vale esa área? Pi por D mayúscula al cuadrado sobre 4 menos pi por D minúscula al cuadrado sobre 4. ¿Están de acuerdo? ¿Ese es el área del acueducto? ¿El área o está calculando ya el volumen? No, Solo estoy el área. calculando el área por ahora. Bien, bien. ¿Cuánto vale el volumen? Peso Eso le faltaría específico el largo. por el área por la longitud. El área por la longitud no me da el volumen del acueducto. Esto es volumen. Sí. Por el peso específico, ¿qué me da? El peso. Peso total, si quiere, del acueducto. El área la calculo por diferencia. Esto es un anillo, en definitiva. ¿Sí? Este es el material. Después vamos a ver qué pasa con lo que transporta, pero lo que es el material solamente, ¿cuánto pesa? Peso específico, ¿que cuánto valía? 1,5 toneladas por metro cúbico. Bien. En realidad, si esto lo paso dividiendo, ¿qué voy a estar obteniendo aquí? Y el peso específico. No, esto me va a dar lo Pensé que que el pesa volumen. por unidad de longitud. Si hago peso específico por el área, esto me da lo que pesa cada metro, porque esto me va a dar 1,5 toneladas sobre metro cúbico por metro cuadrado, porque va a ser el área. ¿Qué me da? Tonelada por metro lineal. ¿Están de acuerdo? Sí, Sí. claro. O sea que me estaría dando que lo que pesa un metro 1 metro de caño. metro de caño, exactamente. El área la calculan de esta forma. El peso específico lo tiene. Peso específico por el área me da una carga distribuida, uniforme o no. Porque cada metro de conducto no va a pesar lo mismo. Sí. Bien. Es una carga uniformemente distribuida, sería. Pero ¿qué tengo acá adentro? Agua potable, dice el Agua. programa. Bien, ¿cómo calculo el peso del agua? Y le vamos a poner la condición más desfavorable, que esté lleno de agua. Y Sería haciendo- el área interna por Ahora el área específico del interna, agua. esto es el área esto es el área del acueducto, del conducto, digamos. El área del hueco sería correspondiente al agua. ¿Cuánto vale? Pi por... Sería esta. por D minúscula al cuadrado sobre Bien. ¿Y cuánto vale el peso, lo que pesa el agua por metro de longitud de conducto? en este caso 1 porque es agua potable. O Bien. aproximadamente. El peso específico, este es el peso específico del material del conducto y el peso específico del agua lo vamos a tomar como 1. Sí, es un kilo por litro sería. Eso es lo que pesa el agua, ¿no? Bueno,
Cuidado que acá tienen litro, acá tienen metro cúbico, acá tienen tonelada, kilo. Tenemos que uniformar dimensiones para después poder sumarlas, porque voy a sumar 2 pesos. Este es 1. Y el segundo, ¿cómo lo voy a calcular? Y lo mismo, nada más que el peso específico, el peso total, digamos, del agua, o el peso dividido en la longitud, de la misma forma, va a ser el peso específico del agua por el área correspondiente que tenga. Si hago el peso específico por el área, me va a dar lo que pesa por metro el líquido, por metro de acueducto. Si sumo ambos términos aquí, que esto es tonelada sobre metro, y si uniformo aquí también va a ser tonelada sobre metro, cuando sume todo, ¿qué voy a tener? Lo que me pesa por metro de longitud están viendo medio mal ahí. ¿Están de acuerdo? El peso específico del PRFB por el área me da lo que pesa por metro, una carga uniformemente distribuida, lo que pesa por metro el acueducto, el caño. Si hago lo mismo con el líquido, con el peso específico del agua, me va a dar lo que pesa por metro el contenido, digamos, del acueducto, lo que transporta. Si sumo, ¿qué voy a obtener? Lo que pesa por metro el caño, que pasa por ahí abajo. ¿Y para qué me sirve lo que pesa por metro del caño? ¿Quién soporta? ¿Quién está soportando el peso del caño cuando atraviesa? Cuando pasa de este soporte, que este soporte va directamente a la tierra, y este soporte también. Pero todos estos soportes, estos 4 soportes intermedios, ¿dónde va? ¿Quién toma esa carga? El cable. ¿Y cuánto se les ocurre que va a tomar el punto B, digamos? ¿Qué fuerza va a ir ahí? Podría mostrar. Creo que no está compartiendo pantalla, profe. Sí, nos quiere mostrar algo. Están en lo cierto. Entonces yo sé lo que pesa por metro de longitud el acueducto con el líquido, todo. ¿Cuánto vale esta fuercita en el punto B? Que eso es lo más importante de determinar, en definitiva. Si logramos determinar eso, ya después el problema es porque salió grande. ¿Cuánto vale esa fuerza? A ver, ¿cuánto se les ocurre? El acueducto está apoyado en la tierra. ¿Y qué longitud tiene? 25 metros, ¿sí? Imagínense que como una viga simplemente apoyada de longitud 25 metros. Y bueno, en el arranque y en el final va a la tierra esa carga. No me preocupa. Pero aquí, a ver, ¿cuántos apoyos tiene el caño? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? 2 a la tierra, que son los extremos, y estos 4 intermedios. Si yo sé lo que pesa por metro de longitud el caño, fíjense que esta separación es siempre 5 metros, entonces quiere decir que este soporte, que tiene un cable que se toma en B,
al cable que quiero calcular, o un tensor. Acá evidentemente voy a tener también tensiones de tracción en estos cables verticales. ¿Qué longitud de caño le corresponde a cada soporte? Esa es la pregunta. 5 metros. ¿Están de acuerdo? O puede ser que el primero sea de 5 metros y el segundo sea la suma del primero más el segundo. A ver, vamos a la zona de influencia, digamos, básicamente. Podríamos decir que de aquí a aquí, de la mitad de este tramo a la mitad de este tramo, lo toma el soporte en B. Aquí, de esta mitad a esta otra mitad, en C. De esta mitad a esta otra mitad, en D. En E. O sea que tengo 2,5 y 2,5 para cada lado. Y este 2,5 y este otro 2,5 podría decir que lo toma aquí el soporte que está en el piso, pero ahí ya va a reaccionar de esta forma la carga que llega al piso. Se va a ir a la tierra. Pero los demás tramos los tengo que tomar de la parte superior a esa carga. ¿Lo ven? Entonces, en definitiva, si tomamos 5 metros de longitud de acueducto para cada tramo, para la carga que actúa en B, C y D, va a ser correcto. ¿Qué es la zona de influencia que tiene cada soporte, digamos? Es una forma, digamos, de decir, bueno, a ver cuánto del peso total del cable se lleva cada tensor, digamos, y lo lleva a los puntos B, C y D. Y veo la distancia que se separa cada uno de los soportes y hago un área de influencia, digamos, una zona de influencia para cada parte. Evidentemente, si las distancias hubiesen sido distintas, tendré que tomar la mitad para cada uno de los lados para ver qué fuerza toma cada cable, digamos. Es un análisis que lo pueden hacer, ¿no? Como para decir, bueno, ¿cuánto, y en este caso, cuánto valdrían cada una de estas fuerzas? En ese caso valdrían lo mismo. Valdría lo mismo. Sería el peso por unidad de longitud del acueducto por 5 metros, iguales para B, para C, para D y para E. 5 por 4, 20. Ya tuve todo el peso. ¿Qué pasa con los 5 metros que me faltan? Y bueno, se dan cuenta que aquí nos quedaron dos partecitas que no fueron al cable. ¿Dónde van esos pesos? A los apoyos en tierra. A los apoyos a la tierra. ¿Ah? Bueno, sería más o menos así el planteo. Y ahora sí, ya resuelven. Un cable fijo en A y en F. Conozco la posición de esos puntos respecto del eje del acueducto. En horizontal, por ejemplo, los 15 y los 10 ya me dieron esa posición. En horizontal conozco la posición de de los soportes y de las fuerzas. Fíjense que está perfectamente determinada la posición de las fuerzas. Lo que no sé es qué pasa, qué posición final va a tomar el cable.
Si tiramos una línea ahí, que es lo que van a tener que hacer ustedes, y a ver el punto B, ¿a qué distancia está? El punto C, ¿a qué distancia está? Que esa es la deformada la posición final del cable que tienen que establecer ustedes. Y por supuesto saber qué tensión tengo en cada uno de los tramos, AB, BC, CD, DE y F. Bueno, la clase que viene vamos a resolverlo el problema. Ustedes ya lo pueden ir pensando y hasta resolviendo, me parece. Pero de todas formas lo vamos a cerrar la clase que viene, al ejercicio. Bueno, profe, Bueno, perfecto. haremos. Terminen de leer si quieren esas dos hojitas que vimos. Aquí tienen un ejercicio resuelto, se los voy a mostrar rápidamente, no hay... ¿Están viendo? Está medio chiquito. Lo saqué de una Ahí se bibliografía. ve perfecto. Bueno, ahí tienen un cable soporte, bueno, parecido, fíjense. A y F son los soportes, los apoyos. Están separados 1 metro en vertical los apoyos y en horizontal están separados 2 por 5, 10 metros. ¿Sí? Cada 2 metros tienen cargas, pero 10, 15, 20 y 10. Y fíjense que el dato adicional es ese. En este caso, ese punto G, que es un punto de cualquiera del cable, que está a 5 metros de A en horizontal y a 3 metros de A en vertical, es la posición de un punto cualquiera, que para nosotros en el acueducto, ¿se acuerdan? Era ese metro medido desde el eje del acueducto. Aquí está medido desde acá, la parte de arriba, no importa, el tema es saber la posición en el plano de ese punto, que es el dato que hace falta para resolver, si no, no se puede resolver el problema, ¿sí? Bueno, ahí está el planteo, diagrama de cuerpo libre de fuerzas exteriores, momento en A, acá toma 2 ecuaciones de momento, ¿sí? Momento en A y momento en F, que son los soportes. La tercera ecuación plantea y ecuación de equilibrio, o sea, tiene que plantear las 4 ecuaciones, ¿no es cierto? Ya hemos utilizado la ecuación de equilibrio horizontal, dice. Claro, porque ¿cómo son las reacciones horizontales? ¿Cómo tienen que ser las reacciones horizontales si todas las cargas son verticales? Cualquiera sea el cable. ¿Cómo son las dos reacciones verticales, horizontales en A y en B, en los soportes? Siempre se va a dar eso para cables cargados con ese tipo de cargas concentradas verticales. ¿Cómo van a ser las reacciones horizontales? Opuestas. Bien. Fíjense que acá le pone H y H, o sea que ya saben que HA y HF son iguales, por eso ya le pone H. O sea, ahí ya tiene una ecuación de equilibrio. Una de proyección más 2 de momentos son alternativas de las 3 ecuaciones de equilibrio, ¿no es cierto? O 2 de proyección y una de momento también puede ser, o 3 de momento podrían ser iguales a C, ¿no es cierto? Y la cuarta, aquí está el planteo de la cuarta. Momento en G a la izquierda, dice. Ahí está, en G de un tramo, me queda la cuarta ecuación y de ahí despejamos BA, H y BB, en definitiva. Bueno, y después plantea las distintas
Esto lo pueden ver a modo de ejemplo y la clase que viene lo terminamos de resolver. Aquel que pueda avanzar más, podemos corroborar algunos resultados y con eso terminaríamos ejercicios. Básicamente cables tienen muchos aquí, pero son todos iguales. Lo tienen ahí la guía. El planteo es siempre el mismo. Y la condición para resolverlo es la que debemos plantearle al cable. Dar por conocida la posición de algún punto, cualquiera, para poder resolver este tipo de cable, flexible con cargas concentradas. Acá tienen distintos cables, son todos, se resuelven todos de la misma forma, o sea que no, resolviendo uno van a resolver cualquiera de los que quieran resolver de la guía. Bueno, terminamos por hoy y arrancamos con ese ejercicio. Hagan el análisis de carga para ver qué carga le da que tengo que llevar al cable, en definitiva. ¿Sí? Después ya aplicamos esta resolución que ya la tienen en el aula virtual como modelo de este ejercicio, que es válido para cualquiera de los ejercicios de este tema, ¿no es cierto? Cable flexible. Dale, profe. Perfecto. Estamos viendo. Estamos. Hasta la clase que viene. Nos vemos el martes que viene. Yo Les prefiero aviso, hacer- les aviso si les dejo alguna tarea y ya la clase que viene ya van a tener la devolución de los pórticos y bueno, ya nos queda la última parte, ¿no? La estamos terminando. Nos vemos entonces, chicos. Si no, el que quiera preguntar lo que sea, pregunte, ¿eh?